Está haciendo harta calor, ¿cierto? Por eso si siente que se va a dormir, tranquilo, levántese, hágase atrás, no hay problema. No se preocupen, ¿bueno? Entonces, arrancamos con nuestro cuento. Dice, un caballo estaba amarrado y vino el diablo y lo soltó. ¿Qué hizo el diablo? Acuérdense, lo soltó. El caballo se metió a la finca de unos campesinos y comenzó a comerse la siembra. El dueño de la finca tomó su rifle y mató al caballo. ¿Cómo está eso? Entonces, el dueño del caballo tomó su rifle y mató al dueño de la finca. ¿Cómo va el problema ahí? Se está complicando, ¿no? La mujer del dueño de la finca mató al dueño del caballo. Mejor dicho, vamos bien, ¿no? Entonces, el hijo del dueño del caballo mató a la mujer. Los vecinos, bravos, enfurecidos, mataron al muchacho y quemaron su casa. Entonces le preguntaron al diablo, ¿por qué hiciste todo esto? El diablo respondió, yo solo solté el caballo. En pocas palabras, ¿el diablo tuvo la culpa de todo? No. ¿Los culpables somos quién? ¿Por qué razón somos culpables? Nos dejamos llevar por nuestras emociones, sentimientos, pero hacemos que el problema se convierta en un ¿qué? En un gran incendio. Y la culpa no es del diablo, la culpa es de nosotros que no podemos controlar nuestras ¿qué? Emociones. Y esto me acuerda de Apocalipsis, que dice que van a encerrar al diablo ¿por cuánto tiempo? ¿Cuál es la razón de que lo encierren 1000 años? Para que la gente no diga que la culpa que ellos pecan es porque el diablo los lleva a pecar. ¿Ah? Sí, pero nosotros, pasa como el cuento, no nos debemos dejar llevar por él porque él lo que busca es que caigamos, como le hizo a Jesús. Lo llevó para tentarlo, pero Jesús ¿qué hizo? No pecó, dice la palabra. Amén. Y hoy vamos a continuar con el libro de Romanos en el capítulo 2. Hace un tiempo estuvimos viendo el capítulo 1, donde Pablo le escribe a los romanos y veíamos que era por una sencilla razón. Él no podía ir. Entonces, él crea la carta de ¿qué? Los romanos, ¿no? Acá vemos que Pablo les dice, yo quiero ir a Roma, pero no puedo, por eso les envío esta carta. Y veíamos que si no hubiera sido por esto, no tendríamos esta preciosa carta de Pablo, ¿no? Porque en esta carta tenemos que una gran parte, resumen de todas las doctrinas de lo que nosotros ¿qué? Creemos. Y vemos que grandes hombres escribieron libros sobre esta carta. Otra cosa que vemos es que el pasaje central de Romanos está en el 1:16, ¿no? ¿Qué dice el 1:16 de Romanos? Vamos a ir. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Amén. Ahí está contenido de todo lo que va a tratar ¿qué? Romanos. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es ¿qué? Poder de Dios ¿para qué? Para salvación. ¿De qué va a tratar entonces el libro de Romanos? La salvación hacia el hombre, ¿no? Y el 17, mire lo que va a decir, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Qué se revela en el Evangelio? La fe. La justicia de Dios. Es decir, que este libro ¿qué es lo que muestra? A un Dios justo y quiere que sus hijos sean ¿qué? Justos. Porque si no hay justicia, no se puede hablar de amor, de fe. Como está escrito, ahora sí,
mas el justo vive ¿por qué? ¿Cuántos aquí son justos? A ver, ¿cuántos? Amén. ¿Qué debe caracterizar a un cristiano? La justicia. Si en su trabajo le dice usted, o su casa, le dicen, es que usted no es justo, usted tiene un problema. ¿Por qué? Porque no se está pareciendo a Cristo. ¿Por qué no se parece a Cristo? Porque no está siendo justo. Cristo, mientras caminó en la tierra, ¿cómo caminó? En justicia. Y por eso cuando hay injusticia, a uno le da ¿qué? Mal genio. Dese cuenta que cuando estaban vendiendo allá, en el templo, ¿el qué dijo? ¿Qué hizo? ¿Solo les dijo, no hagan eso? ¿O qué hizo? Les dio mal genio ver que la casa la habían convertido ¿en qué? En cueva de ladrones. ¿Y por qué se cree que lo habían convertido en cueva de ladrones? Porque los sacerdotes recibían el sacrificio y volvían y lo vendían y lo vendían y vendían el animalito. Entonces se había vuelto ¿un qué? Un negocio. ¿Amén? Entonces vamos a ir al capítulo 2. Romanos capítulo 2. Y antes de comenzar el capítulo 2, Pablo explica cómo usted puede hacerle entender a una persona que hay Dios si no existieran las Escrituras. ¿Cómo lo veíamos esa vez? ¿Ah? Por la creación. Y así fue como comenzó Abraham. Abraham comenzó a buscar a Dios fue porque comenzó a mirar ¿qué? La creación. Y comenzó a entender que solo había un ¿qué? Un Dios, porque donde él vivía habían muchos dioses. Por eso Dios le dice, vete, deja tu parentela y yo te mostraré a dónde tendrás que ir. Amén. Y entonces dice el capítulo 1, cuando el hombre no quiere tener en cuenta a Dios, algunos llegan a hacer las perversidades más grandes que se puedan cometer. Vamos a ir a Romanos primero, Romanos 1, 28. Mire lo que dice. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Es decir, Dios los deja tranquilos. Si usted se quiere dañar, hágalo. 29. Estando atestados de ¿qué? De toda ¿qué? Mire cómo lo nombra. Injusticias, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, murmuradores, detractores. ¿Me salté? Sí. Aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de ¿qué? Muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las ¿qué? Practican. Y esto es lo que pasa cuando el hombre no tiene en cuenta ¿a quién? A Dios. Usted a veces ve haciendo cristianos que dice, oiga, ¿de verdad usted es cristiano? ¿Y sabe por qué hace esas cosas? Muy sencillo. No tiene en cuenta ¿qué? La palabra. Es más, hay cristianos que ya llevan 30, 40 años y dicen, ¡ay, yo no sabía que eso era pecado! Y uno dice, ¿qué pasó acá? Pero acá viene otra parte. Ahora sí entramos al capítulo 2. 2:1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que ¿qué? ¿Qué juzgas? Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿Qué está hablando la palabra en esta mañana?
Vuélvalo al 1, al versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quieras que sea tú que juzgas. ¿Quién ha juzgado acá a otra persona? Pues en lo que juzgas a otro, mire lo que dice, cuando tú juzgas, te puedes estar condenando a ti mismo. Porque tú que juzgas, ¿haces lo mismo? Y salten al 3. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Y acá viene la pregunta. ¿Se puede juzgar? Sí y no. Duro, tranquilos, no les dé miedo. Porque este tema es delicado. Tú que juzgas, le dice Pablo, tú. ¿Ah? O sea, conforme a la palabra. Los hechos. Sí se puede juzgar porque ahí dice claramente, tú que juzgas a los que hacen, a los que tal hacen, hace lo mismo. Si yo estoy haciendo lo mismo, no puedo juzgar a otra persona. Pero si por la palabra de Dios, yo obviamente estoy siempre por lo mismo, puedo dar un juicio. Amén. Vamos a ir a Mateo 7:1 ahora. ¿Ya están ahí? Mateo 7:1. Mira lo que hizo ahora el Señor Jesús. Eso era Pablo. Porque ustedes saben que Pablo era estricto, ¿no? Mira lo que dice ahora el Señor Jesús. No juzgáis para que no seáis juzgados. Porque, oiga lo que va a decir, con el juicio con que juzgáis, ¿qué significa con el juicio que juzgáis? ¿Qué significa con el juicio que juzgáis? ¿Cómo? Ah, muy bien. Si usted es severo juzgando, ¿cómo lo van a juzgar a usted? Severamente. Si usted es suavecito juzgando, ¿lo van a juzgar? Suavecito. ¿Será que sí? Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Si usted pide muerte cuando una persona hace algo malo y usted llega a hacer algo malo, ¿cómo le deben pagar? De la misma forma, ¿sí o no? 3. ¿Y por qué? Mire lo que va a decir. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? ¿Cómo es la paja? Pequeñita, ¿cierto? Supuestamente, chiquita, vamos a decir. Pequeña. Y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. ¿Qué está haciendo referencia a esa pregunta que hace Jesús ahí? Muy bien, examínese. 4. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacarte la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No seas que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Entonces, ¿sí o no? ¿Qué hacemos? ¿Qué es juzgar?
Primero definamos el término. Juzgar algo que ni siquiera conoce. ¿Qué es juzgar? ¿Qué significa la palabra juzgar? ¿Cuál es la etimología? Muy bien. ¿Es una qué? Una sentencia. ¿Y quiénes son los que dan sentencia? Los jueces. O sea que tú te vuelves ¿qué? Cuando tú juzgas a una persona, ¿qué eres? Un juez. Y por lo general, ¿por qué necesitamos a los jueces? ¿Cuál es la razón de que yo llame a un juez? Para que le haga ¿qué? Justicia. Y lógicamente cuando nos vamos a un juzgado, queremos, si nosotros somos los que nos estamos demandando a la persona, ¿qué queremos? Que a esa persona se le ponga todo el peso ¿de qué? De la ley. Pero viene un caso, si a mí es el que me demandan, ¿qué quiero? ¿Que cómo sea el juicio? ¿Severo? Suavecito. Ahí sí queremos que nos traten con la mano. Ojalá si es algo que me lleva a la cárcel, ¿qué queremos? Que sea casa por casa. Pero si el otro me lo hizo, que lo metan a la cárcel. Y si es posible, si fuera acá existiera la condena de pena de muerte, que lo lleven a la pena de muerte. Porque no es justo. ¿Cómo la ven? Entonces viene la pregunta. ¿A qué hace referencia la Biblia cuando dice que tengamos cuidado con juzgar a los demás? En lo secular, juzgar significa formar un juicio o una opinión sobre una persona o una cosa. Juzgar viene del griego krino, que significa separar, hacer distinción entre dos o más alternativas, decidir o determinar, llegar a una conclusión, asignar culpa a alguien, sentenciar. El juzgar siempre involucra separar lo bueno de lo malo cuidadosamente, lo correcto de lo incorrecto. Entonces, según estos versículos, ahora sí, vuelvo y hago la pregunta, ¿si es bueno juzgar o no? Es bueno, ojo, estoy utilizando la palabra bueno. ¿Es bueno juzgar, sí o no? No es bueno. Depende. Porque si es interpretando mentiras. Ya estamos cambiando las opiniones, ¿no? Ahora vayamos a 1 Corintios 2:12 al 19. 1 Corintios. Pero si quiere vayamos al 2:15 de una. 1 Corintios 2:15, ¿qué dice? En cambio, mire lo que va a decir. El espiritual juzga todas las cosas, pero, ojo, acá hay una condición. Pero él no es juzgado. Entonces, ahora este versículo, ¿sí o no? Ojo lo que está diciendo, pero, pone una condición muy alta. Él no es juzgado nadie. Y si nadie lo puede juzgar, ¿qué significa? ¿Quién puede juzgar a Jesús de que hizo algo malo? Nadie. Por eso se le ha entregado el juicio a él. Por eso lo llaman justo. Y viene con la espada de su boca, dice. ¿Qué hacemos? ¿Sí o no? Volvamos a Romanos. Romanos 2. Mire lo que va a decir Pablo ahora en el 4, Romanos 2. O menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su ¿qué? Benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Cuántos han pecado acá?
Y a través de la bondad, ¿cómo nos mostró Dios su bondad? ¿Ah? ¿A través de qué? De Jesucristo. Y a través de Jesucristo, Jesucristo nos llevó ¿a dónde? Al arrepentimiento. 5. Pero, mire lo que dice, otra vez pero. Eso es lo que me encanta de los peros. Pero, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ahora le está diciendo, a ti que te gusta juzgar, estás acumulando ¿qué? Ira. Y vas acumulando, y vas acumulando. 6. El cual, oiga acá viene lo importante, el cual pagará a cada uno conforme a ¿qué? A sus obras. ¿Es decir que los cristianos vamos a ser juzgados? Sí, obvio. Todos van a ser juzgados, todos. ¿Y cómo es ese juicio a los cristianos? Muy bien, y ahí Pablo lo explica. Mire lo que va a decir. Si tú eres cristiano, porque si tú te llegaras a condenar, significaría que tú no serías cristiano. Porque mire lo que va a decir Pablo. Vida eterna a los que perseverando, ¿en qué? ¿Qué tenemos que hacer los cristianos? Siempre el bien. Ajá, perseverar. Cuando habla de perseverar, ¿qué significa? Constantemente tenemos que estar haciendo ¿qué? El bien. Buscan ¿qué? Gloria y honra e inmortalidad. O sea, dice Pablo, si usted por lo menos quiere honra, gloria e inmortalidad, pues por lo menos póngase a hacer ¿qué? El bien, hágalo por lo menos por eso. 8. Pero ira y enojo a los que son ¿qué? Contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen, otra vez, a la injusticia. Acá está diciendo algo muy importante si ustedes ya detectaron. Usted para juzgar tiene que juzgar con justicia. Si usted no es justo, ¡ojo! Porque usted siempre va a buscar la justicia supuestamente o la verdad a su acomodo. ¿Y dónde encontramos la justicia? Viene la pregunta. En su palabra. Es decir, si usted va a juzgar una persona, tiene que hacerlo conforme a la palabra de Dios. Y no diciendo, es que yo creo, es que yo siento, es que yo pienso. Tú debes decir más bien, ¿qué dice Dios sobre esto? Porque manejamos doble moral. Lo que les decía, si yo fui el que la embarré, que me juzguen suavecito. Pero si es otra persona, que le caiga todo el peso de la ley porque se lo merece. Yo no me lo merezco porque es que yo sí soy buena persona. Y por esta razón es que nos la pasamos constantemente criticando a todo el mundo. Y yo soy el perfecto. Y eso es lo que viene a decir Pablo. Critican, critican, critican. Y esto es lo que viene a decir Jesús. Critican y critican. Ya se han escalado a un nivel alto. Nivel ángel, como por ahí en una iglesia que dice que el pastor es el querubín. Ya. Dese cuenta ahorita con estas protestas, estas marchas. Los que antes defendían la marcha, la protesta en Venezuela, ahora dice que acá en Colombia protestar es malo. Yo no les estoy diciendo si es bueno o malo, estoy diciendo es la doble moral que se maneja. ¿Es bueno o es malo? Pero no pueden estarse moviendo a mi conveniencia, a mi juicio. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen ¿a qué? A la injusticia. Vamos a ir a Santiago 4:17, ¿qué dice?
Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Cuántas veces nos ha pasado que nosotros sabemos que eso no lo debemos hacer y qué hacemos? Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿eso es qué? Pecado. Vayan ahora a Juan 9:41. Jesús le respondió: si fuerais ciegos, no tendrías pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Ahora cuando él decía que se acumula la ira, ¿cuál es la razón? Si usted sabe que eso es bueno y comienza a criticar a otra persona, ¿sí me hago entender? Pero usted también lo hace, ¿qué está haciendo usted? Si a usted le dice a sus hijos, no diga mentiras, pero usted en el trabajo comienza a decir mentiras, ¿sabe qué está haciendo usted? Está acumulando, porque usted se volvió un juez. Y el juez sabe hacer lo que es justo, lo que es bueno. Pero si el juez se porta mal, ¿qué va a pasar? Mayor castigo va a tener porque él sabía lo que tenía que hacer. Romanos 2:9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Mire lo que va a decir. El judío primeramente y también el griego. ¿Quién va a recibir primero tribulación y juicio si no se porta bien? Los judíos. Pero Pablo está diciendo acá, no crea que van a ser solo los judíos. También van a ser ¿quién? Los gentiles. 10. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace ¿qué? Lo bueno. Al judío primeramente y también al griego. 11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. ¿Qué no hay? En pocas palabras está diciendo, si tú eres cristiano, lógicamente ahí está nombrando a los judíos, si tú eres cristiano, a ti también se te va a juzgar si no haces ¿qué? Lógicamente lo que estoy diciendo, entre comillas cristiano, porque si hace lo malo, no es ¿qué? Cristiano. Porque el juicio comienza ¿por dónde? Por casa. Dese cuenta, cuando Moisés pecó, ¿qué pasó? Dios se hizo loco como era Moisés. Es el ungido, el hombre que más ha caminado con Dios acá en la tierra. Entonces Dios dijo, no, yo se lo perdono. No. También cogió y ¿qué? Lo castigó. ¿Cuál fue el castigo? No entrar a la tierra prometida. Aún a su Hijo Jesús, el que no pecó, pero por culpa de nuestros pecados, dice la palabra de Dios, que Él tenía que castigarlo. ¿Y era quién? El Hijo de Dios. Porque Dios es ¿qué? Justo. Primera de Pedro 4, 17 y 18, vamos a ver qué dice. Porque es tiempo de que el juicio comience ¿por dónde? Por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Con dificultad.
¿Mm? ¿Dónde va a comenzar Dios primero? ¿El juicio? ¿Y cómo va a ser ese juicio? ¿Quién me lo puede decir? ¿Cómo castiga a sus hijos? Ujú. ¿Pero cómo sería? Acuérdense que la palabra dice que Él vendrá como ladrón en la noche y escogerá. ¿Qué va a escoger? ¿Ah? Acuérdense que aquí hay cizaña. Bueno, en esta dijo el pastor, en esta iglesia no. En otras iglesias, acá todos son ¿qué? Espigas. ¿Y qué va a hacer Dios? Él escoge y separa la cizaña, y la cizaña ¿qué va a pasar? Se queda, ¿para qué? Para aguantarse el juicio de Dios. Pero si este era cizaña, ¿qué significa? Que no era ¿qué? Cristiano. Por eso primero tiene que comenzar ¿por dónde? Por este lado. Cambio, los que nos vayamos, o los que hayamos hecho lo que Jesús nos mandó, ¿para dónde nos vamos? Para el cielo. Ahí hubo ya un ¿qué? Un juicio. Se determinó quién es digno de ir a la presencia de Dios. Ese ya fue un juicio. ¿Dónde comienza? Muy bien. ¿Dónde comienza el juicio? Por la casa. Entonces les voy a poner, yo Alejandro me pongo de ejemplo, yo soy el más espiritual, el que más oro. Vengo, no falto a ningún culto, pero ustedes me ven allá echando polita, todo borracho, dando mal ejemplo. ¿Será que Dios me va a perdonar por venir todos los días a la iglesia? No. Tengo. Es peor, claro, porque conoce que eso no es bueno. El juicio es más duro ¿para quién? Para los que conocen más. Entre más conozcas de la palabra, más y más se te va a exigir. Vuelvan a Romanos. Romanos 2:12. Mire lo que va a decir ahora. Porque todos los que sin ley ha pecado, sin ley también ¿qué? Usted nunca se ha hecho la pregunta, ¿qué pasó con mi abuelita que no conoció de Dios, que no escuchó el Evangelio? ¿Ustedes qué creen? Pues quién sabe, va a tener un juicio. ¿Qué es lo que está diciendo? Porque todos los que sin ley hay pecado, sin ley también perecerá. ¿Qué significa esto? Muy bien, no los van a juzgar así por esto, pero mire cómo los van a juzgar, ojo. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán ¿qué? Juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán ¿qué? Justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, oiga lo que dice, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita ¿en dónde? Si acá tomamos la palabra corazón, a nuestro tiempo, ¿qué viene siendo? ¿La qué? La conciencia. ¿Cómo van a ser juzgados los que no conocen el Evangelio? Por su conciencia, Dios los va a juzgar. Exacto. ¿Y por qué por su conciencia? Exacto. Ellos, aunque no lean la Biblia, ellos saben que hay cosas que son buenas y que son malas. Entonces cuando él dice, ay Dios, a mí nunca me presentaron el Evangelio y a Cristo, ¿no? Pero vamos a mirar una cosa, ¿cómo te comportaste mientras viviste? ¿Por qué hiciste esto que tú sabías que era malo? ¿Por qué lo hiciste? Por eso se dice que Dios es ¿qué? Justo. Porque Él no los va a juzgar por todo lo que no aprendieron acá, los va a juzgar por lo que sabían que era ¿qué? Bueno. Pero nosotros que ya conocemos que es lo bueno, ¿cómo es el juicio? Santiago 1:22, vamos a ver qué dice. ¿Qué dice Santiago 1:22? Mire lo que dice, pero sed hacedores de la palabra
y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Yo acá en la iglesia soy un ángel, pero afuera soy un diablillo. ¿Adivine qué va a pasar? Dice, no sea tan solamente que oidor, sino que hacedor. Mateo 3, del 7 al 10. Entonces acá se va a responder la pregunta, ¿se puede o no se puede juzgar? Mateo. No sé. Mateo, ¿qué? 3, del 7 al 10. Mire lo que dice. Al ver el que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre. O sea, él quería, como son hijos de Abraham, entonces ellos no iban a ser ¿qué? Juzgados, supuestamente. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen ¿qué? Fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Entonces, ¿qué les estaba diciendo Juan el Bautista a los judíos? Porque ellos iban a bautizarse. Ellos creían que hacían eso y ya, otra vez al cielo, pero volvían y seguían siendo ¿qué? Los mismos. Entonces ahí es donde le dice Juan, generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Por qué se iban allá donde Juan al bautismo de arrepentimiento? ¿Cuál era la razón? Para que no lo fueran a castigar. Pero no porque realmente quisieran que cambiar. Por eso les dice, hacer frutos dignos de ¿qué? Arrepentimiento. Y utiliza una palabra muy importante, oiga lo que dice, el 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto es ¿qué? Cortado. ¿Y cómo usted sabe que hay buen fruto o mal fruto? ¿Pero eso no es juzgar? Tranquilos, no se preocupen, el juzgar no es malo, porque el juzgar lo hacemos a diario. ¿Usted sí sabía que nosotros juzgamos a qué? A diario. Usted juzga no solo a los que no conoce, juzga también a su familia. Es más, usted también se juzga a usted mismo a veces. ¿Yo por qué hice esto? Está emitiendo juicios. El juzgar no es que mal. Lo mal es cuando juzgamos sin qué. Sin justicia, cuando somos imparciales, cuando lo hacemos con doble moral. Es más, mi hijo que tiene 4 años ya nos juzga a nosotros. Nos dice, tú dijiste, ya me está juzgando, ya está haciendo un juicio sobre mí. El problema es cómo utilizamos ese juicio. Ese es el problema. Y por eso Pablo lo lleva. Ya no hay gentil, judío, ni griego. Todos están bajo ¿qué? El juicio de Dios. Porque todos hemos ¿qué? Pecado. Y así como tú quieres que te juzgue, tú también juzga a los demás de esa manera. Cuando tú pides perdón, ¿quieren que te perdone? Entonces cuando te pidan perdón a ti, ¿qué tienes que hacer? Perdonar.
No, yo no lo perdono porque yo soy así y conmigo nadie se mete. Está mostrando sus frutos. Vayamos ahora sí a Mateo. Mateo 7. Mire lo que va a decir Jesús después de que habla del juicio. (7:15) Mire lo que dice. Guardaos ¿de qué? De los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos ¿de qué? De ovejas, pero por dentro son lobos que rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Cuando usted critica doctrina, vamos a ponerle así el nombre, ¿qué está haciendo? Juzgando. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da ¿qué? Buenos frutos. Usted a veces no ha dicho, es que esa persona sí es buena gente. ¿Qué hizo? Juzgó. ¿Cambio ese? No, ese sí es más mala gente. ¿Qué hizo? Juzgó. Pero viene la pregunta. ¿Está bien decir eso o no está bien decir eso? Todo depende con la intención que yo esté mandando ese juicio. Si lo estoy haciendo para que todo el mundo vean que esa persona es mala, por eso dice la palabra, así como tú juzgas, te van a juzgar. Y des en cuenta que cuando estemos allá en el cielo, aquellos que no hayan hecho bien, van a ser juzgados delante de ¿quién? De todo el mundo. No solo de Dios, de los ángeles y de todas las personas que estén ¿qué? Allí. ¿Cuántas veces la hemos embarrado? Yo lo digo, ¿cuántas veces? Porque lo he hecho. 17. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da ¿qué? Frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto, mire lo que dice, aunque acá está hablando de los herejes, de los falsos profetas, es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos, ¿qué dijo Jesús? ¿Qué dijo? ¿Usted puede juzgar? Sí. Pero ojo como juzga, porque así como usted juzga, te van a juzgar. Y si vas a juzgar, ¿con qué debo juzgar? ¿Y dónde está ese justo juicio? En la palabra. Si yo robo, ¿lo legal qué tiene que ser? Si yo robo, ¿lo legal qué tiene que ser? Según la palabra de Dios. ¿Devolver cuántas veces? 4 veces. Y si no, en el tiempo antiguo, tenía que volverse usted esclavo de esa persona si no tenía cómo devolver, por 7 años. Pero en nuestro tiempo actual, ¿qué tiene que hacer con la persona que roba? Pues meterlo a la cárcel. Mételo a la cárcel, es lo justo. Y si yo digo, ay, no lo metan a la cárcel, pobrecito, es que él ha hecho buenas cosas. ¿Estoy juzgando con justo juicio? No. Eso es como la esposa que el marido le pega y ella no se va de él. ¿Por qué? Porque es que él me ama. O me mantiene, exacto, entonces no me puedo ir. Eso no es justo. Que le siga pegando no es justo. Hay que ser ¿qué? Justos. Vuelvan otra vez a Mateo 7:1. Ahora sí lo vamos a tomar en el contexto que es. No juzguéis para que no seáis ¿qué? Juzgados. O sea, le está diciendo, ojo, si usted juzga, aténgase a que ¿a qué? A que lo juzguen. ¿Cómo lo van a juzgar? Porque con el juicio que juzgáis, seréis juzgados. Es decir, si usted es severo en sus juicios, a usted también lo van a juzgar ¿cómo? Pero usted dice, pero es que acá en la tierra no hay justicia. Entonces, pues adivine quién va a juzgar. Si acá no se hace justicia, el de arriba se hace justicia.
Acuérdese de David, yo soy el rey David, me puedo tomar de las mujeres que quiera, puedo matar al que quiera y ya. Y eso va a quedar oculto porque yo soy el escogido de Dios, soy el ungido de Dios. ¿Y qué le dice Dios? Le mandó de una vez un profeta y le dijo, ¡hey! Lo que tú hiciste no estaba bien. Así tú seas mi rey, el rey de Israel, lo que hiciste no está bien y vas a tener que pagar las consecuencias. ¿Y cómo era David? ¿Cómo se conoce a David? ¿Cómo qué? El hombre conforme al corazón de Dios. Pero también tuvo que pagar. Si usted se pasa un semáforo en rojo y atropella a una persona, Dios lo va a perdonar. Pero Dios, ¿qué te dice? Tienes que ir a pagar. 2, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Es decir, si tu juicio es así, cuando tú juzgas es así, ¿cómo va a ser el tuyo? Pero si es así. Por igual. 3, y por eso dice, ¿y por qué midas la paja que está en el ojo de tu hermano? Dese cuenta que los que dicen que son perfeccionistas critican ¿qué? Todo. Y cuando los critican a ellos, ¿qué pasa? Se enfurecen. Y resultan hablando de todo el mundo mal. Y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. ¿Qué dice Jesús? Antes de que usted emita juicios, mírese. Que no tenga algún problemita, porque si le descubren ese problemita, tome. 4, o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo. O sea, ¿cómo usted tiene la de decirle, digamos, a Andresito, ¿usted por qué dijo mentiras? Y yo allá con 3, 4 mujeres. ¿Qué me va a decir Andresito? ¿Usted me viene a hablar a mí? Así como decimos, el que tiene rabo de paja, ¿qué pasa? 5, y miren lo que va a decir, hipócrita. ¿A quién trataba Jesús de hipócritas? ¿Y por qué les decía a los fariseos hipócritas y a los saduceos y todos esos? ¿Por qué razón les decía? Porque llevaban una doble vida, una doble moral. Ellos enseñaban la ley, pero no practicaban algunas cosas para ellos. Por eso decía, hipócrita. Si los ya traemos a nuestro tiempo decimos doble moral. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros. Bueno, vaya, y otra vez volvamos al 1 Corintios 2:15. Y ahí sí viene este versículo. 1 Corintios 2:15. En cambio, el espiritual. ¿Cuántos son acá espirituales? ¿Por qué son espirituales? Les hago la pregunta. Ahorita dice, no, es porque el Señor me transforma en un nuevo espíritu. No. ¿Por qué son espirituales? ¿Quién es espiritual? Después vamos a Romanos 8. El que sigue la palabra de Dios. ¿Cómo conozco que usted es espiritual? Porque hace la palabra de Dios. La conoce. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Mire lo que dice, juzga todo, o sea, no lo prohibió. Pero él no es juzgado de nadie. Entonces, antes de tú juzgar, ¿qué tienes que hacer? Examínese. Venga, le cuente un chisme santo de una persona. Examínese. Oh Dios, yo también lo he hecho, por eso les digo, acá no hay ninguno que no lo haya hecho. Gracias, hermana Yolanda. Ahora sí, cojamos todo ese contexto. ¿Dónde estamos? 1 Corintios 12:12. 1 Corintios 12:12.
2:12, mire lo que dice. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene ¿de dónde? De Dios. Para que sepamos lo que Dios nos ha ¿qué? ¿Para qué está el Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Cuál es la razón? Jesús dijo, yo no os dejaré ¿qué? Solos. ¿Enviaré a quién? Al Consolador. Pero ¿cuál es la razón de que el Espíritu esté en nuestras vidas? Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos, ¿para que qué? Es decir, si usted dice que es espiritual, ¿usted qué? Conoce la Biblia. Sepamos lo que Dios nos ha concedido, todo lo que nos merecemos. 13, lo cual también que hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. ¿Quién escribió esta carta? Pablo. ¿Y quién era Pablo? Fariseo de fariseos. Sino con las que enseña el Espíritu. Oiga lo que va a decir. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea, busca todo que sea ¿qué? A lo espiritual. Pero el hombre natural, ¿cómo lo llama? ¿El hombre qué? No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y yo les ponía el ejemplo, ¿no? Señor, ¿será tu voluntad que yo trabaje? ¿Será tu voluntad que yo pase una hoja de vida? Porque para Él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero Él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Ustedes tienen la mente de Cristo? ¿Y dónde está? Muy bien, gracias, Alejo. Acá está la mente de Cristo. Por eso es que se llama Nuevo Testamento. Es la voluntad de Cristo. Y Antiguo Testamento, la voluntad de Dios Padre. Ahí está la mente de Dios. Santiago 4, 11, 12. Miren lo que dice. Hermanos. ¿Cuántos son acá, hermanos? No murmuréis los unos de los otros. Uy. ¿Lo hemos hecho? Acá está el primero. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Oigan. O sea, le cae el peso de la ley, en pocas palabras. Murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino que juez. Es decir, que cuando usted va a juzgar con la palabra de Dios, ¿cómo se vuelve? Juez. 2. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Es lo mismo, está diciendo, tenga cuidado cómo juzga, porque de pronto usted también tiene sus problemitas. ¿Cuántos acá tienen sus problemitas? Apocalipsis 2:2. Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser ¿qué? Apóstoles, y no lo son, y los has hallado ¿qué? Mentirosos. ¿Qué estaban haciendo ahí en esta iglesia? Juzgando. ¿Qué estaban juzgando? Falsos maestros. ¿Pero cómo lo estaban haciendo? ¿Bien o mal? Según lo que están leyendo ahí, ¿cómo lo estaban haciendo? Y por eso podían juzgar la sana ¿qué? Doctrina.
Mire lo que hizo. ¿Usted cómo descubre una persona mentirosa? Porque conoce. Porque la mentira es lo contrario a ¿qué? A la verdad. Primera de Juan 4, del 1 al 6. Mire lo que va a decir. Amados, no creáis a que... Es decir, si yo digo soy pastor y no me conocen, ¿debo creerle? No. ¿Por qué razón? Sino probad los espíritus si son de qué? De Dios. Porque muchos profetas han salido por el mundo. Falsos. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo que ha venido en carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Cuál es la conclusión entonces? ¿Sí podemos juzgar? Sí. ¿Pero cómo debemos juzgar? Con justo juicio. Debe ser ¿qué? No debe ser ¿qué? Parcial, debe ser ¿qué? Imparcial. ¿Y qué dice Dios? Y antes de que tú juzgues, en pocas palabras está diciendo, deje de pasársela criticando a todo el mundo. Hay personas que todo el día están hablando de ¿qué? De las otras personas. Entonces Dios le dice, así como tú eres juez, tenga cuidado porque así se te va ¿qué? A exigir. ¿Por qué razón? Porque todos hemos ¿qué? Pecado. ¿Amén? ¿Quedó claro? Amén. ¿Dudas, preguntas, interrogantes? Sí podemos juzgar. Sí podemos juzgar, pero ¿con qué? Con justo juicio. ¿Y cuál es el justo juicio? ¿Dónde está? Debemos juzgarlo con la mente de ¿qué? ¿Dónde está la mente de Cristo? En su palabra. Si usted no sabe qué hacer en un caso, vaya a ¿dónde? A la palabra. ¿Qué puedo hacer? ¿Amén? Dios los bendiga. Ahora con nosotros, Andresito.